Mi novia me engañó con dos hombres al mismo tiempo, uno de ellos se obsesionó con ella y terminó apuñalándola. Yo 28 años estuve saliendo con Alicia de 27 años por casi exactamente 4 años. La conocí en una pequeña reunión en nuestra ciudad y me enamoré. Pero no me apresuré, jugué mis cartas con cautela porque quería saber qué tipo de persona era antes de confesarle mis sentimientos. Fuimos algo casual por 2 meses y luego nos pusimos serios. Me alegró que ella sintiera lo mismo. Al principio, todo era increíble. ¿De qué te puedes quejar cuando tienes a una mujer que no te usa como cajero automático? ¿Que te compra regalos y se esfuerza por hacerte feliz? Yo hacía lo mismo, pero estaba acostumbrado a esas relaciones donde las mujeres actúan como princesas frágiles que necesitan ser rescatadas. Pensé que había tenido la suerte de escapar de toda esa basura del mundo de las citas. Era demasiado bueno para ser verdad. Ella nunca fue de fiestas pesadas ni de beber mucho, según ella, jamás había probado las drogas en su vida. Me encantaba que fuera tranquila porque yo también lo soy. En mi mente, ella era el arquetipo de la chica buena que todo hombre quiere encontrar para mejorar su vida. Y así fue, hasta que me engañó. Alicia quiso ir a un festival de música. No suele ir a esos eventos, pero 3 de sus artistas favoritos se presentaban, así que entendí el interés. El festival era en otra ciudad y yo habría ido con ella, pero tenía 2 amigas que también querían ir. Pensé que sería un buen viaje de chicas, conozco a sus amigas y me parecen personas decentes, así que no me preocupé. Durante el viaje, me enviaba vídeos y fotos de las presentaciones. Casi sentía que estaba allí con ella. Sin embargo, noté que un día su humor cambió drásticamente. Estuvo mucho menos habladora de lo habitual por la mañana, aunque por la noche pareció mejorar. Intenté preguntarle qué le pasaba, pero me dio una respuesta genérica, diciendo que quizás eran solo hormonas. No le di mucha importancia en ese momento, se me pasó rápido por la cabeza. Cuando finalmente regresó del viaje, fui a visitarla a su departamento y noté de inmediato que algo no andaba bien. Estaba callada, como si tuviera un peso encima, pero cuando le pregunté, juró que estaba bien. Después de unas horas, pareció volver a la normalidad y decidí no presionar. Sin embargo, unos días después, ese ambiente pesado regresó. Le pregunté si seguía siendo algo hormonal o si le iba a bajar el periodo, pero dijo que no. Entonces le pregunté directamente si algo le preocupaba, ella dudó antes de volver a decir que no. Ahí fue cuando empecé a insistir, porque era evidente que necesitaba hablar, pero algo se lo impedía. Prométeme que no me vas a odiar. Por favor, me dijo. En cuanto pronunció esas palabras, supe que lo que venía era malo. Le dejé claro que no podía prometerle nada sin saber de qué se trataba, si era algo imperdonable. No iba a esconder mi odio detrás de una promesa vacía. Le dije que hablara de una vez. Le tomó una eternidad empezar, pero finalmente soltó. Cuando estaba en el festival, conocí a un tipo. La interrumpí solo porque creía saber hacia dónde iba esto, ¿y ahora estás enamorada de él? Intenté ser optimista, pero ella negó con la cabeza. Su vacilación me confirmó que estaba ante el peor de los escenarios. Me explicó que este tipo tenía un grupo de amigos y que decidieron unirse a ellos para que el festival fuera más divertido. A veces se separaban para ver distintas bandas. Tuve que decirle que fuera al grano porque nada de ese relleno era relevante. Pasó algo entre ese chico y yo, confesó. Ya estaba preparando mi mente. Sabía que pasó algo era un eufemismo barato porque no se atrevía a decir la verdad por lo mal que sonaba. Me quedé en silencio, por más que me costara, obligándola a que ella misma admitiera lo que había hecho. Había bebido un poco. Dejé claro que tenía una relación porque respeto lo nuestro. Primero estuvimos bailando y luego, pasaron cosas, empezó a llorar. Lo siento. Me di cuenta de que no iba a decirme qué cosas habían pasado porque era la parte más difícil. Así que decidí forzarla a hablar. Después de mucho tiempo, finalmente admitió que habían bailado juntos y que él la había besado. Admitió que al principio se apartó, pero luego dejó que pasara. Usó esas palabras como si no hubiera sido una participante activa en todo el asunto. Me dijo que se habían ido a una parte más apartada del festival y que se estuvieron besando. Al principio le pedí detalles y ella confesó que se habían estado manoseando. Seguí presionando porque no le creía. Le pregunté si eso era realmente todo lo que había pasado. Vaciló y, una vez más, supe que ocultaba algo. Finalmente, admitió que él la había penetrado con los dedos, pero juró que no pasó de ahí. En ese momento fue cuando finalmente creí que me estaba diciendo la verdadera magnitud de lo ocurrido.
Me quedé sentado unos momentos, digiriendo todo mientras ella hablaba de fondo intentando explicarse y añadiendo detalles innecesarios. Me decía amor con cautela, una y otra vez. Llegó un punto en que me irritó tanto su actitud ansiosa que me levanté sin decir una palabra y salí de su departamento. Me llamó mientras me iba, pero no me molesté en mirar atrás. Me ha llamado sin parar desde entonces y ha venido a mi casa, pero le he dado la espalda por completo. Mis sentimientos son complejos y casi todos negativos. No sé si puedo decir que la odio, pero lo que teníamos se acabó. Es irónico porque solíamos criticar juntos las relaciones fallidas de amigos o familiares que eran malos compañeros. Yo tenía derecho a hablar, pero ella claramente no. He puesto todo de mi parte en estos 4 años, pero al final del día eso no importa. Puedes dar el 101% y la otra persona puede elegir tener un momento de debilidad, y arruinar todo tu esfuerzo. Soy una persona fuerte y sé que superaré esto, aunque todavía no me ha golpeado del todo. Cuando lo haga, será duro. Actualización 1. Pensé que solo iba a compartir una historia horrible de una etapa de mi vida que esperaba dejar atrás rápidamente, pero parece que no voy a tener tanta suerte. Las repercusiones de lo que ella hizo apenas están comenzando a manifestarse y la lección brutal, que mencioné al principio, está empezando a tomar forma. Alicia no me deja en paz y me está volviendo loco. Nunca vivimos juntos, pero obviamente sabemos dónde vive el otro. Al principio le apliqué la ley del hielo, no contestaba llamadas ni mensajes, así que, como era de esperarse, empezó a venir a mi casa. De las 3 veces que vino, solo abrí la puerta la última vez, y fue solo para decirle que no volviera más. Esa fue la primera vez que le dije claramente que habíamos terminado y que no podía superar su traición. Lloró un poco y finalmente se fue. Pensé que ahí acababa todo, pero menos de una semana después, estaba de vuelta. Esta vez fue preocupante, había pedido pizza, y en lugar del repartidor, me encontré a ella sosteniendo las cajas. Me quedé confundido y le pregunté qué estaba pasando. Dijo que había pagado las pizzas como una ofrenda de paz y que quería hablar. Mi mayor duda era cómo sabía que había pedido pizza. Admitió que había estado estacionada afuera de mi apartamento y, cuando vio que el repartidor era de mi lugar favorito, lo interceptó y pagó en mi puerta. Nunca me había sentido tan paranoico. ¿Cuánto tiempo llevaba esperándome? ¿Había estado allí otros días cuando no pedí nada o no salí? Es un comportamiento tan fuera de lugar en ella que me asustó de verdad. No se lo dije, pero le señalé que eso estaba mal y que no me darían ganas de volver con ella. Le quité las pizzas y ella pidió entrar, pero le dije que no con toda la facilidad del mundo. Le cerré la puerta en la cara, aunque esa noche revisé la mirilla y las ventanas como 15 veces antes de dormir. Supe que, si esto seguía así, tendría que pedir una orden de restricción. De hecho, compré un timbre con cámara precisamente por ella. Me volví mucho más estricto con registrar nuestras interacciones, porque hasta ese momento todo habría sido su palabra contra la mía si decidía llevarlo a los tribunales. Desafortunadamente, nada de lo que le dije sirvió. Me enviaba mensajes larguísimos disculpándose, y empezó a enviar flores, chocolates y regalos a mi lugar de trabajo en varias ocasiones. Lo toleré porque parecía el intento desesperado de cualquiera por recuperar a alguien, pero mi límite llegó cuando se me apareció en el supermercado. Dijo que me encontró por casualidad, pero no le creí porque ni siquiera llevaba un carrito o productos. La obligué a decirme la verdad y admitió que me había seguido desde el trabajo. Dijo que él solo quería hablar, lo mismo de siempre. Traté de pasar de largo, pero ella seguía siguiéndome por los pasillos. Abandoné las compras que estaba haciendo y conduje lo suficientemente rápido para que no pudiera seguirme. No fui a mi casa porque sabía que me estaría esperando, en su lugar. Fui a casa de un amigo y allí investigué cómo obtener una orden de restricción. Al día siguiente, presenté todos los papeles necesarios en el juzgado. Ella me llamó llorando cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Me sentí mal, porque a pesar de que me había estado acosando por toda la ciudad, era difícil no sentir absolutamente nada por ella después de 4 años. Sin embargo, sabía que era una consecuencia que se merecía. Solicitar la orden de restricción era mi prueba definitiva de que no quería nada más con ella. Logré que me la concedieran gracias a que documenté todos los mensajes de texto donde le pedía que dejara de buscarme. Aquí es donde las cosas se pusieron verdaderamente feas. Por alguna razón, ella pensó que sería una buena idea violar la orden y aparecer en mi puerta. Ese día estaba claramente borracha, y lo que es peor, había conducido hasta allí. Estaba haciendo un escándalo frente a mi puerta, así que salí para decirle que se fuera a casa. Mi timbre estaba grabando, pero yo también saqué mi teléfono. Intenté darle una oportunidad,
Le dije varias veces que tenía que irse por la orden de restricción e incluso me ofrecía pedirle un Uber porque no podía conducir en ese estado. No me hizo caso. Al final, no tuve otra opción que llamar a la policía. Le di como 5 oportunidades, pero estaba demasiado ebria para escuchar. Cuando oyó las sirenas, se dio cuenta de que no estaba bromeando, corrió a su auto y arrancó a toda velocidad, que fue lo peor que pudo haber hecho. Cuando los oficiales llegaron, le señalé su auto y fueron tras ella. No supe qué había pasado hasta que regresaron mucho más tarde. La habían arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Después de mostrarles la evidencia de la cámara, me confirmaron que también enfrentaría cargos por violar la orden de restricción. Sus padres pagaron la fianza, pero parece que esa experiencia fue el golpe de realidad que necesitaba, porque no ha vuelto a contactarme desde entonces. Odio que las cosas tuvieran que llegar a ese extremo, pero al mismo tiempo, una gran parte de mí se siente feliz de que haya recibido lo que se merecía. Aunque sé que el hecho de no estar juntos la estaba destrozando, no creo que eso fuera una consecuencia real, porque ella misma se lo buscó. Un arresto en su historial, en cambio, es algo mucho más duradero y potente. Aunque todavía siento algo por ella, no voy a mentir, disfruté saber que ahora tiene ese antecedente penal. No sé mucho sobre cómo va su cargo por conducir ebria, pero su padre me confirmó en una conversación casual que recibió una multa por violar la orden de restricción. Él no me odia, aunque obviamente está del lado de su hija, entiende por qué hice lo que hice, aunque hubiera preferido que no llegáramos a eso. Yo tenía toda la evidencia para demostrar que le di demasiadas oportunidades y ella fue la que no quiso tomarlas. Lo más loco es que al final sí me contactó, pero de forma indirecta. Le pidió a su padre que me entregara una carta. En ella, se disculpaba por todo el daño. Parecía estar sobria, y por primera vez, no había súplicas. Aceptó que nunca volveríamos a estar juntos y se disculpó por romper mi confianza y por todo el drama tras la ruptura. Reconoció que se había vuelto loca siguiéndome a todas partes y que finalmente podía pensar con claridad. Se despidió deseándome lo mejor y prometió que no volvería a saber de ella. Me alegra que aprendiera la lección, pero sigo muy herido. Ojalá nada de esto hubiera pasado porque realmente amaba a Alicia. Ella destruyó todo por una necesidad egoísta. ¿Vale la pena engañar a alguien? Arruinó una relación de 4 años por unos minutos de placer. He aprendido que no importa qué tan buen novio seas, si alguien quiere engañarte, lo hará. Es una verdad horrible, pero real. Lo peor es que nunca lo vi venir porque ella parecía una buena persona. Ahora creo que se mudó de nuevo con sus padres. Espero que, si alguna vez tiene otra relación, sea mejor persona de lo que fue conmigo. Yo, por mi parte, seré increíblemente selectivo de ahora en adelante. Si me vuelven a lastimar así, me jubilo de las relaciones y me compro 2 perros para que me hagan compañía. Actualización 2. La calma que Alicia parecía haber encontrado en su carta de despedida era solo otra fachada. Una última capa de pintura sobre una estructura podrida. La verdad completa no salió de su boca por arrepentimiento, sino que explotó cuando el pasado que ella creía haber dejado en aquel festival llamó, literalmente, a su puerta. Un par de semanas después de que ella se mudara de nuevo con sus padres, recibió una llamada de su padre. Su voz no era la de un hombre que defendía a su hija, era la de alguien que había perdido toda la fe. Me pidió que fuera a su casa porque necesitaba decirme la verdad por mi propia paz mental. Cuando llegué, el ambiente era fúnebre. Alicia estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Resulta que la historia del beso y los manoseos era un cuento de hadas comparado con la realidad. En aquel festival, Alicia no solo se dejó llevar por un momento de debilidad con un tipo, se involucró con 2 hombres al mismo tiempo en aquella zona apartada. Pero lo peor no fue el acto, sino que, mientras me lloraba y me acosaba pidiendo perdón, mantenía contacto oculto con uno de ellos. Alicia, en su desesperación por sentirse deseada tras mi rechazo, cometió el error de darle su dirección real a uno de estos sujetos. El tipo, un personaje de dudosa reputación que no entendía de límites, se obsesionó con ella. Al no recibir respuesta de Alicia en los últimos días, decidió viajar hasta la ciudad y se presentó en la casa de sus padres exigiendo verla. El escándalo en la entrada fue monumental. El tipo empezó a gritar detalles de lo que habían hecho en el festival, reclamando que Alicia le había prometido que dejaría a su novio aburrido o para irse con él. Los padres de Alicia, personas de valores rígidos que siempre la vieron como su niña buena, escucharon cada palabra técnica y vulgar de lo que su hija había hecho mientras supuestamente me enviaba videos de los conciertos. Ante la presión de sus padres y la presencia del tipo afuera, Alicia se quebró por completo.
Admitió que me había mentido en cada etapa de su confesión. No fue un beso, fue una noche de excesos planeada. No se detuvo cuando él puso sus dedos, ella buscó activamente a un segundo hombre para unirse a ellos. Me confesó que mientras me enviaba chocolates al trabajo para recuperarme, le enviaba fotos sugerentes a este tipo por aplicaciones de mensajería. Ver a sus padres pedirme disculpas con lágrimas en los ojos fue lo más difícil. Estaban tan decepcionados que le dijeron, frente a mí, que ya no reconocían a la mujer en la que se había convertido. Ella intentó acercarse a mí, balbuceando que estaba confundida, pero esta vez no había rastro de la compasión que alguna vez sentí. Saber que incluso su acoso hacia mí fue una mentira, porque mientras me rogaba volver, tenía un respaldo, esperando en su celular, borró cualquier rastro de duda. Alicia no era una chica buena que cometió un error, era una persona que disfrutaba de la doble vida hasta que el mundo se le vino encima. Salí de esa casa sin decir una palabra. No necesitaba insultarla, su propia realidad era su castigo. Sus padres le quitaron todo apoyo y yo, finalmente, pude cerrar la puerta de esa celda mental para siempre. Actualización 3. Han pasado 5 meses y mi suegro me llamó y me contó lo siguiente. El destino de Alicia y aquel sujeto del festival tomó un giro tan oscuro que ni el más cínico de mis pensamientos pudo haberlo previsto. La obsesión del tipo, a quien llamaré Marcus, no se detuvo con el escándalo en casa de mis suegros. Tras ser rechazado violentamente por la familia y ver que Alicia lo bloqueó por pura presión, Marcus perdió la poca cordura que le quedaba. Una noche, mientras Alicia intentaba escapar de la atmósfera asfixiante de la casa de sus padres para encontrarse con él, a escondidas, sí, seguía siendo incapaz de ser honesta, la situación estalló. Marcus la esperaba en un parque, pero no venía con flores ni promesas, sino con un delirio de poseerla. Ella trató de negarse y comenzó una discusión y escaló a una violencia física brutal. Marcus, en un arranque de furia ciega, sacó una navaja y la atacó. Hubo un forcejeo caótico bajo la lluvia, ella gritaba, pero la zona estaba desierta. En el forcejeo, él la apuñaló varias veces en el abdomen y la espalda antes de que ella lograra empujarlo hacia la carretera. En ese preciso instante, un camión de carga que bajaba no tuvo tiempo de frenar. El impacto fue seco y ensordecedor. Marcus fue lanzado varios metros, muriendo instantáneamente al estrellarse contra el pavimento, con el cuerpo destrozado de una forma que ni siquiera permitía un funeral a ataúd abierto. Alicia no murió, pero su destino fue quizás más cruel. Las puñaladas habían dañado órganos vitales y la médula espinal mientras caía contra el borde de la acera, durante el ataque. Pasó meses en estado crítico, sobreviviendo solo para despertar en una realidad de pesadilla, una parálisis total de la cintura hacia abajo que la dejó confinada a una silla de ruedas de por vida. La chica buena ahora dependía de sus padres para las tareas más básicas y humillantes. La última vez que supe de ella, me contaron que pasaba los días encerrada en su cuarto siempre llorando. El hombre con el que me engañó terminó siendo su verdugo, y ella, en su ambición de tenerlo todo, acabó sin piernas. Yo, por mi parte, doné lo último que quedaba de sus pertenencias a un refugio y me mudé de estado. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco siento lástima, cada quien cosecha el infierno que siembra. ¿Qué sucede cuando una chica ejemplar decide jugar con fuego y termina quemando su vida entera? Este desenlace nos demuestra que las mentiras siempre tienen un precio y, a veces, el destino cobra con creces. ¿Crees que el trágico final de Alicia y Marcus fue una consecuencia justa de sus actos o piensas que el karma fue demasiado cruel en esta historia? Queremos saber tu opinión, escríbela en los comentarios.